Escuela de Alineamiento Ministerial 2019. A continuación, recibamos con un profundo aprecio a Tamo Naidu, desde Sudáfrica. Well, this is my last session with you. Esta es mi última sesión con ustedes And I'd like to just wrap up a few things. y voy a tratar de hacer la conclusión de las cosas que he dicho. What we've done in the school, well, at least what I've done in the school, and I think I can speak for the other Lo que hemos speakers, hecho en esta escuela, bueno, realmente pienso que puedo hablar de parte de los otros expositores, is to simply scatter seed into your spirits. es sembrar una semilla o dispersar la semilla en sus corazones. True apostolic preaching is not to preach sermons, Porque la verdadera predicación apostólica no es la elaboración de sermones, but to sow seed. pero sembrar la semilla. That's the first parable. Esa es la primera parábola. Sower El sembrador salió a sembrar. a sower El took a sembrador bag of seed tomó una bolsa con semillas, una And he funda con scattered semillas y la dispersó. They fell on different grounds. Los diferentes tipos de terreno. But when Jesus gave the Y interpretation, cuando Jesús dio la interpretación de la parábola, he said that the sower él dijo que el sembrador is the preacher, es el predicador the seed y es el que siembra la semilla, is the dispersa. word, Y la semilla es la palabra, and the ground that received the word y el terreno que recibió la semilla was the skill of a listening ear. era el oído que podía tener la tecnología de escuchar. So we have come and presented seed thoughts Entonces nosotros le hemos presentado a ustedes pensamientos, ideas en forma de semillas, which I believe the Holy Spirit will take que confiado estoy que el Espíritu Santo la tomará and allow it to grow in your hearts if you will receive what you heard. y permitirá que pueda crecer en su corazón si usted recibe esta palabra, So many esta things semilla. will happen in the days ahead of you. Entonces muchas cosas van a suceder en los días, en los días postreros más You may be adelante. in prayer, you may be reading your Bible, Usted tendrá que orar, tendrá que leer las escrituras you may be fast asleep. y quizás hasta durmiendo Certain profundamente. things will awaken in you. Ciertas cosas serán despertadas internamente en usted. The other day I was here El otro día estaba acá and I was literally fast asleep. y literalmente estaba durmiendo profundamente. But when I got up in the morning, Pero cuando me desperté en la mañana, I knew that my spirit was having deep conversations with the Holy Spirit. pude observar que mi espíritu estaba en conversaciones muy profundas con el Espíritu Santo. And there were certain words that were still in my mind Y habían palabras que estaban resonando, que estaban en mi mente when I got up in the morning. cuando me levanté en la mañana. Because these seed thoughts Porque estos pensamientos en forma de semilla were occurring through conversations with my spirit and the Holy Spirit. estaban en conversación con mi espíritu y el Espíritu Santo. So there will be things that will happen to Así you. que cosas así les sucederán a ustedes por igual. And many of the gaps that you may not have answered now in your Y minds, the quizás questions you las have, preguntas que ustedes se están haciendo en su mente durante estos días, you must trust the Holy Spirit usted debe de confiar en la obra del Espíritu Santo to give you understanding. para darle el entendimiento correcto. Sometimes the Spirit won't speak to you directly, Muchas veces el Espíritu Santo no le hablará directamente. but you could be speaking to somebody at a table, Usted puede estar eating, quizás hablando having a meal, o almorzando, cenando con una persona and they will say something. y de repente esa persona le va a decir algo Immediately it will trigger something in your y spirit, algo va a ocurrir internamente en su espíritu. and you will know Y usted that was sabrá not the voice of a man que or no fue la woman voz talking de to un you, hombre o de una mujer,
but it was the voice of God pero fue la voz misma de Dios quien habló through the medium of somebody. a través del medio de un ser humano. So train your ear to hear the voice of Así God que in the voice of entrene people. su oído para escuchar la voz de Dios por medio de personas humanas. You'll be surprised to discover Y how usted se God va a sorprender como Dios, uses various channels and agencies to speak to us. porque Dios usa diferentes agencias y diferentes formas para hablarnos a nosotros. So much of what I've been saying will be left incomplete. Así que muchas de las cosas que yo les he compartido a ustedes han quedado incompletas, But the seed is deposited pero in la your spirit, simiente, la semilla ha sido depositada en nuestros espíritus, and understanding will be given to y el you. entendimiento lo vamos a recibir. Amen. Amén. But I want to start at least making my final Pero statements. sí quisiera iniciar haciendo mis últimas declaraciones. So to study the ecclesia, Entonces, para estudiar la to iglesia, understand that the church, entendiendo que It's la God's iglesia family. es la familia de Dios, there's an administration to it. eso requiere una administración. The administration is Y la administración es that God congregates us around families. que Dios nos congrega en unidades de familia, One of the words for temple in the Old Testament que la palabra para templo en el Viejo Testamento simply means house. significa casa. The word temple means house. La palabra templo It's often significa translated as casa bahit, y muchas veces es traducida por medio de la palabra bahit en which hebreo, simply que means simplemente that the significa glory of God que la gloria de is Dios going to come on households. estará sobre casas de fe, casas de familia. And the house is not just a physical Y building. la casa no es un edificio físico, ¿no? The house is La a casa family es una familia which gives the character to the building. que le da el carácter, la personalidad al edificio. When I say that I go to my house, Cuando yo les digo a ustedes que yo voy para mi casa, I'm not talking about just a physical yo building. no estoy hablando de una casa física. I'm basically saying I'm going to my family Yo that estoy lives at a certain básicamente place. diciéndole a ustedes que yo voy a retornar a la casa donde está mi familia en un lugar determinado. The glory of God is not going to fall on buildings. La gloria de Dios nunca caerá sobre It's going to fall on people porque va a caer sobre personas, sobre Who live gente que in habitan buildings. en edificios. So the buildings may enjoy the residue of His presence. Así que los edificios pueden beneficiarse de los residuos, But the primary purpose of God's glory is to fall pero on us. el propósito principal es que la gloria caiga sobre su gente, su pueblo. So there's going to be some major quantum shifts that will take Entonces se place requiere que nosotros hagamos cambios in this grandiosos present season. en esta presente estación que estamos, We are being brought back to the Bible. porque estamos retornando a And las to the sagradas patterns and designs escrituras, of God a los in the patrones y diseños que están en las escrituras. In the area of redefining the church En el according área- to biblical definition, En el área de redefinir la iglesia en el concepto bíblico original, the church is God's household. la iglesia es la casa de Dios. When Jesus said, Cuando Jesús declaró, I will build, yo edificaré, it is a play with words. Él está usando un juego de palabras. I, ego, Yo, ego, will build, edificaré, oikodomia. mi, hablando de ego por igual, oikonomia. My ego, Mi ego, church, ecclesia. mi ego, iglesia, He la was playing with iglesia. words. Él estaba jugando He con was estas saying, I palabras. will build Él estaba diciendo lo siguiente: yo a edificaré super family una super A global familia, family. una familia global that when they are assembled que together cuando estén will ensamblados be my ecclesia. serán mi iglesia. I think personally, Yo tengo este Jesus was concepto borrowing words from personal Psalm que él 127. estaba usando la porción del Salmo 1:26. Psalm 127, El Salmo Let's read 1:26, por favor pónganmelo en pantalla. verse 1. Unless the Lord builds Si the el house, Señor no edifica la casa, en vano edifican los edificadores.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan Unless- los que la edifican. Unless the Lord builds the house, Si they labor in vain who build it. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Now, I don't know about the Spanish translation, No sé de la traducción en español, but the English translation loses the meaning. pero la this traducción en inglés realmente pierde el significado de lo que quiere decir. No sé cómo está en español. This portion of scripture Esta porción de las escrituras is loaded with pictures está cargada, está repletamente The wisdom cargada de cuadros, of de sabiduría. La sabiduría is de hidden Dios in the statement. está escondida en esta declaración. There's an architecture Porque hay una arquitectura to the statement. a esta In declaración. my opinion, En Jesus mi borrowed opinión, some of these words and he Jesús- said, I will build my church. Jesús tomó de esta porción de Salmo 127 cuando declaró: yo edificaré mi iglesia. The word build Y la palabra edificaré is the word bana. es la palabra en hebreo baná. In Hebrew, En el hebreo, words are not just literary las words, palabras no tienen un significado literal but they siempre, transmit pero pictures. transmiten cuadros, The word imágenes. La palabra baná, Is out of the root word to bana. la raíz etimológica de la palabra baná, When you trace the cuando usted va etymological trazando root to the la word, raíz etimológica de la palabra baná, the word bana comes from the word ben. la palabra baná viene de la palabra ben, Ben means son, y ben significa hijo, and the word bana means y la palabra baná unless you build by significa: raising the sons of God, si usted no edifica levantando hijos de Dios, whatever you build todo lo que usted esté edificando will be in vain. será en vano. If you're building a deliverance ministry, Si usted está, por ejemplo, iniciando un ministerio de liberación, if you're building your church to be an evangelistic ministry, entonces, por ejemplo, usted está levantando su iglesia para que sea una iglesia evangelística. if you're building your church to be a worship Si ministry, usted está levantando su iglesia para que sea un ministerio de adoración, if you're building your church just to be a house of prayer, entonces usted I know está, that the Bible calls the temple the house of prayer. usted está But if you're edificando, building on the wrong models, usted estaría entonces edificando una casa de oración. Y yo sé, if you're que- building your church to be an apostolic pero si center, usted quiere levantar su casa como un centro apostólico, if you're building your church to be a prosperity o si house, usted está edificando su casa para que sea una casa de prosperidad, if you're building your church to be a prophetic si house, usted está levantando su casa para que sea una casa profética, then your primordial focus is wrong. entonces el foco primordial está equivocado. En You vano must edifica. first get the focus right. Necesitamos que el foco esté alineado. The statement here is, Y la declaración aquí es: unless you build a family si no edifica una familia, Salmo 127:1, by raising the sons of God, levantando los hijos de Dios, whatever you build todo lo que usted edificare is in vain. será en vano. Vanity means Y lo que es vano, la vanidad, Purposeless. significa algo que no tiene propósito, devoid of divine mandate. está divorciado del mandato divino. It literally means Literalmente significa that it's not significant to God. que no tiene ningún valor, no significa absolutamente nada para Dios. Primary focus El foco is to primario build a family. es la edificación de una familia, And la the mandate of the formación. family Y el mandato de esa is to familia raise up the sons of es God. levantar a los hijos de Dios. And what is the sons of God? ¿Y quiénes What son? are the sons of God? ¿Qué son los hijos de The Dios? sons of God carry God's image Los and hijos de likeness. Dios cargan la imagen y semejanza de Dios. I have 3 sons. Yo tengo 3 hijos. One's in financial risk management. Uno está en el As a área de las professional. finanzas como profesional. One's an accountant. Otro es un contador. And my last son is just
finishing his mechanical engineering Y degree. mi hijo más pequeño es ingeniero, se está graduando ahora de ingeniero mecánico. I did not build a house Yo no edifiqué family. una familia to produce a financial risk, para levantar Manager profesionales en el área de finanzas accountant o el área de or an contabilidad o en el área de ingeniería. No, I built a family yo edifiqué una familia to raise up the image of para God. levantar la imagen y semejanza But de the Dios. image La may imagen be expressed puede ser to expresado being an accountant siendo un or an contador, engineer un ingeniero or a o risk un manager, financista, but that's not the primary pero object. ese no es el objeto primario de sus vidas. Their professions are not my Sus object. sus profesiones no es lo primario tampoco. The divine mandate is my El object. mandato divino es lo primordial en la The vida de cada Bible uno de tells us in ellos. Romans 8:29, Romanos 8:28 lo we declara. have been predestined Hemos sido predestinados, Romanos To be conformed. 8:28, para ser conformados, to be conformed. para ser The word conformados. conform means Y to la be palabra forced ser into form, conformado forced es into shape. ser forzado We've been a cargar una predestined forma. to Hemos be sido conformed predestinados, hemos the- sido conformados to the image a of la His imagen Son y semejanza de su Hijo, del The Hijo de Dios, firstborn. el primogénito in many brethren. entre todos los hermanos. The ultimate objective El objetivo primario is to raise up the image of es God. levantar la imagen y semejanza de Dios. Jesus Jesús was raised in a family. fue formado en una familia, He had a mother tenía un padre, who carried him when she was not married. tenía una madre que cargó a Jesús aun cuando ella no estaba casada. But God will not allow him to be raised by a single parent. Pero Dios no permitió que él fuese formado con un solo And padre o Joseph, una who sola was madre. embarrassed José by this pregnancy, le dio tanta vergüenza el embarazo de and he was María, engaged to Mary, porque ya ellos estaban comprometidos para was casarse. thinking about a polite way of canceling Y él the estaba contract meditando of marriage. de una manera The de engagement. cómo podía romper ese compromiso de una manera que no fuera tan difícil. And God convinced him Y Dios le convenció through a él angelic visitations. por medio de la intervención angelical. God convinced him Dios le convenció a José to father Jesus. de ser el padre de Jesús. And until Joseph consented Y hasta el momento en el cual José lo consintió, or changed his consintió mind, y cambió de mentalidad, God spoke to Mary. Dios entonces le habló también a María. But when Joseph said, okay, Y cuando José dijo, ok, I'll está adopt bien, the boy, lo voy a adoptar, then God never spoke to Mary again. entonces Dios no tuvo que volverle a hablar a María de He nuevo. now started speaking to the father of Porque Jesus. entonces Dios comenzó a hablarle al padre de Jesús, no a la madre. Read the Bible. Lean las escrituras. If God came in the flesh Si Dios viniera en carne and dwelt amongst us, y habitar entre nosotros, he had to be raised by parents. tenía que ser formado por medio de padres. He had to be raised in a family. Tenía que ser formado en una In the family, familia. Jesus had a father. Y en esa familia Jesús tenía un And padre. that father Y ese padre adoptivo brought Jesus into the tribe of Judah, colocó a Jesús, introdujo a Jesús en la tribu de Judá. because the seed that was in Mary was not from Judah. Porque la semilla que cargaba María no era de Judá, It came from heaven. vino desde el cielo, But because of a father pero por causa de que había un who was from the padre tribe of que Judah, era de la tribu de Judá Mary was from the tribe y of Levi, María era de la tribu de Leví, of the house of Aaron, de la casa de Aarón, the high priest. el sumo sacerdote. You know the story. Y ustedes conocen She la was a historia. blood relative Ella era familia de sangre de to Elizabeth, Elizabeth, the mother of John the la madre de Baptist. Juan el Bautista. And Elizabeth came from the house Y of Aaron. Elizabeth vino de la casa de Aarón. So God took a father Entonces Dios tomó un from the padre house of de la Judah, casa de Judá, the house of
kings. de la casa de los reyes, And he took a mother y tomó una madre from the house of de la high casa priest, del sumo sacerdote, used that as a y mantle, usó eso como un manto so that Jesus would para que be Jesús raised up pueda ser levantado y edificado king como rey and a y priest como sacerdote in a human family. en un cuerpo de carne y hueso. So, and in that family, Y en esa familia he had to be taught like a human tenía being, que ser instruido como un ser humano, because he gave up his divinity porque when él he took on his sostuvo su humanity. divinidad para poder operar en su humanidad. He did not use his Él no divinity. usó su divinidad, We call it he suspended y it. así decimos que él suspendió su And he had to divinidad rely on his y parents tenía que contar y apoyarse sobre sus padres and their instructions y las instrucciones de to ellos show him in the Bible. para que ellos le mostraran las Who he escrituras, was. quién él era a través de las They may have escrituras. taught him a profession, Quizás le pudieron haber enseñado una profesión, because in that house porque en esa casa his father was a el carpenter. padre era un carpintero. So Jesus' profession Entonces became la a profesión de carpenter. Jesús era ser un carpintero igual que su But they padre. were not raising a carpenter. Pero ellos no estaban levantando o formando un They were raising carpintero. a son of God Ellos estaban formando el hijo de who may Dios, probably que become a carpenter. probablemente podría tener el oficio de carpintero. The focus must be right. Pero tenemos que tener el foco correcto. I am not saying we must not teach people on deliverance No estoy diciendo tampoco que no se le tiene que enseñar a las personas acerca del ministerio On de liberación worship, o de or on adoración prophecy o de las profecías or on finance o de finanzas or whatever we do in o our cualquier ministries. cosa que nosotros hagamos en nuestro ministerio. But God didn't say that our Pero churches Dios no dijo que Must las be deliverance iglesias deben churches ser or ministerios de prayer liberación churches. o iglesias de oración nada más. No. He first says it must be a Él family primero declara en las escrituras que debe ser una that raises the image of familia. God. Una familia formada en la imagen y semejanza de Dios. If you are building anything else, Si usted está edificando cualquier otra cosa, it could be equated to vanity. puede ser igualado a la palabra vanidad del Salmo 127. Get the primary focus right. Tengan el foco primario correctamente. Then you can have all the other auxiliary Entonces podrá ministries. tener todos los ministerios auxiliares. It doesn't matter what you teach your people after that. Y no importa lo que usted le enseñe después de lo primario a su gente, a su When Mary familia. and Joseph raised Jesus, Pero María y José, al levantar a Jesús, they were raising the Son of God. ellos estaban levantando el Hijo de Dios. Every pastor here Cada pastor que está aquí must make the transition tiene que transicionar, debe from de being a transicionar pastor de ser un to pastor being a father. para ser un padre. And the spirit of the Father in the Godhead Y el espíritu del Padre en la deidad must be the same spirit on you debe de ser el mismo espíritu en usted. if you are going to be like Mary and Si Joseph usted va a ser como María y como José, in raising up al God's Son in your house. levantar en su casa de fe el Hijo de Dios, Please hear me. por favor, les We don't suplico, want- escúchenme. You know, one of the words for ecclesia, ¿Saben ustedes que uno de los significados para la palabra eclesia, when it's used in Bible times, cuando es usada en los tiempos de la Biblia, is used sometimes in an unconventional way. se usaba de algunas maneras, se usaba de una manera inconvencional. When you do not know how to assemble the church, Cuando usted no sabe cómo ensamblar la iglesia, there's no order, structure, and si no tiene governance to the orden, church, estructura y gobierno, then the church ecclesia is used entonces la palabra eclesia se usa como to describe a mob. para describir una banda de gente So let's say desordenada. that if you come and gather like Por this, ejemplo, ustedes vienen y se congregan en este lugar, but you don't understand that the church in its microcosm is a pero family, usted no logra entender que la iglesia en su microcosmo es una familia, then God does not see a family meeting. y Dios entonces no está viendo una familia reunida. He sees a crowd, Él lo que ve es una banda, una multitud, or he just sees a mob. o simplemente ve una banda como de malhechores deformados.
We don't want a mob. Nosotros no queremos una banda We want deformada. family. Nosotros queremos familia. Are you understanding? So ¿Puede this entender esto? is critical. Esto es crítico. I have learned how to change things in my local Yo he house. aprendido a cambiar muchas cosas en mi casa local. One of my greatest joys Y uno de los gozos mayores que yo tengo, is to be a pastor. el mayor gozo es ser un pastor. I love people. Yo amo la gente. If I had a choice, Si yo tuviese el privilegio de I will escoger, trade my travel ministry. yo suspendería o cambiaría el ministerio itinerante de viajar que yo Just tengo to stay in my local para church. simplemente quedarme en mi iglesia local. I love visiting people, Yo amo visitar a las personas, having meetings with teniendo them. reuniones con ellos. I love shepherding. Me agrada mucho el pastoreo. So I'm not saying I'm not a pastor. Yo no estoy diciendo tampoco que no soy un pastor, You can have multiple offices porque usted or puede tener giftings in you. múltiples oficios o múltiples dones que But I usted don't cargue. operate in that office first. Pero yo no opero en un oficio I first primero. operate in a wineskin Yo called opero Father. en un odre que se llama el Hijo de I'm a Dios. father. El Hijo. And I've learned Perdón, el Hijo como un padre. Él that if opera como un God's love padre. is in me, Si el Espíritu del Padre está en mí, I must love everyone in my church, si el amor de Dios está en mí, My yo tengo que amar a congregation, todo el mundo en nuestra my congregación, household, en nuestra casa de fe, like I love my 3 boys como yo amo a mis 3 hijos in my domestic en mi house. casa doméstica. That's true fathering. Ese es ser un verdadero padre. You will never come to my church, Usted nunca vendrá a mi casa My de local fe, mi congregation, iglesia local, the household that I la lead, casa en el cual yo lidereo, and see me promote my wife y verme a mí promover a mi esposa and my 3 sons. y promover a mis 3 hijos. No. Why? ¿Por qué? Because everybody in the spiritual household Porque en la casa espiritual todos is equal. somos coiguales. If my sons have the grace and calling, Si mis hijos tienen la gracia al llamamiento al then they will be servicio, given a place in the household of God. entonces se le dará un lugar, por supuesto, dentro de la casa de If they Dios. do not have the grace and Pero calling si for no ministry, tienen el llamamiento sobre sus vidas and others in the house have y it, otros en la casa sí lo then they tienen, will get the entonces others will get the los place. otros van entonces a ocupar ese lugar. Because we are not dealing with our own kingdoms. Porque nosotros no estamos edificando nuestros propios reinos. We're dealing with the family of God. Estamos lidiando con la familia Everyone de has Dios. been adopted. Y todos han into this sido family. adoptados a esta familia. In my domestic home, En mi casa doméstica, my kids will get lots of love and attention. mis hijos van a recibir mucho amor y mucha atención. But in the spiritual family, Pero en la familia espiritual, they are no different to ellos no everybody son else. diferentes que ninguno de los demás. That's true fathering. Ese es ser un verdadero padre. I am tired Yo estoy of cansado selfishness in the de church. ver tanto egoísmo en la iglesia de Cristo. Tired of it. Cansado. It breaks my heart. Rompe mi corazón And I see men of God abuse their cuando yo positions. veo a hombres de Dios abusar de su posición. Because in the house of God, Porque en la casa de Dios you do not choose people no escogemos a las personas based on your preferences. conforme a nuestra propia preferencia. You choose them Lo escogemos by discerning the grace of por God in them. discernir al discernir la gracia de Dios en un individuo. This is very, very important. Esto es sumamente importante entenderlo. So if you are not focusing Así que si usted no está on building the enfocado family en levantar una familia, by raising the sons of God, levantando los hijos de Dios, whatever you build todo lo que usted is edifique classified as es vanity. clasificado como vano. It means emptiness. Eso nos habla de algo que está The word vacío. vanity means emptiness. La palabra vanidad habla de estar vacío, de ser algo It vacío. means falsehood. Tiene algo que es falso. It means you are lying. También habla de You are being mentir, deceitful. de ser un engañador. It also means También nos habla de being worthless. algo que no tiene valor 34 alguno. years in ministry full time.
34 años tengo en el tiempo completo en el ministerio. I sometimes think that I wasted many years of my Y life muchas veces pondero y llego a la conclusión que yo he perdido mucho tiempo building the wrong things. en mi ministerio, edificando cosas inadecuadas. Now, like Abraham, the father of my faith, Pero así como Abraham, el padre de mi fe, my focus is only one thing: mi foco principal, primario, es un solo foco: raising up sons, levantar los hijos de Dios, being a family builder, edificando la familia de Dios, which will mean being a nation builder. que significará entonces que yo estoy colaborando con la edificación de naciones. God didn't die for music teams Cristo no murió por un ministerio de adoración y de alabanza, and for ministry gifts. ni por los dones o los dones God on espirituales. the cross Dios fue colgado en died el for madero, people. pero Él murió por las personas. People is God's most valuable Y la asset. gente, su pueblo, es el recurso más valioso que Dios tiene. Invest in people. Invierta en las personas. Money, El dinero, buildings, los edificios and reputations y la are reputación not going to heaven. no van al cielo. People are going to heaven. La gente son los que van a ir al cielo. And when the Spirit of Father comes back, Y cuando el Espíritu del Padre retorna a la casa, then family will be raised in the church. entonces la familia será edificada en la casa. And I think about God the Father, Cuando yo pienso en Dios mi after He Padre, created everything después que creó los cielos y la and placed tierra His Son in the y garden, colocó a su hijo en el huerto, He went into invisibility. Él entonces entró en invisibilidad, Not absence, no ausencia, invisibility. sino invisibilidad. He went into Sabbath Él rest. entró en el reposo del sábado. In other words, En otras He palabras, placed everything in the custody of His Él Son, colocó absolutamente todo bajo la and custodia de Adam su would hijo become His Adán. deputy, Adán era aquel que iba a ejecutar de parte de His Dios, express image, aquel que sería la And expresión his most accurate visible de Dios representation. y la exacta and when He representación de handed Dios. over to His Son, Cuando Él se lo entregó a su hijo, in His Son, en el hijo, God was represented. Dios estaba siendo That's what Sabbath representado. rest means. Y eso es lo que significa el reposo del sábado. And from that time, Y desde ese momento, everything He did was for His Son. todo lo que Dios hizo, lo hizo por causa de That's su why the Bible hijo. will say in the New Y es Testament, por eso que en el Nuevo Everything Testamento was created las Escrituras declaran que todo for the Son, fue creado por el Hijo and nothing was y created nada fue creado without having the Son in sin mind. tener al Hijo en su mente, en su corazón. Our Father in heaven Nuestro Padre que está en los cielos never created for Himself. nunca creó para sí mismo He nada. always created for His Todo children. lo que creó, lo creó a favor de su Hijo y por The su Bible Hijo. tells us La Biblia nos enseña fathers, que los padres, noble fathers, los righteous padres fathers, nobles, los padres leave an justos, inheritance. dejan una herencia for para their sus children's children. hijos, para los hijos de los hijos de los hijos. Fathers in the household of Los God padres en las casas de fe de Dios do not build around themselves. no edifican en sí mismo, They build around their sons. ellos edifican en medio de sus hijos. They are not selfish. No son egocéntricos, They are not self-centered. no están centrados en sí mismos, no son egoístas, They are not given to greed, no están llamados a la and avaricia they do not have vain ambitions. y no tienen ambiciones vanas. True fathers Los verdaderos padres are not focused on no themselves. están enfocados en ellos mismos. They are interested in their children. Están interesados en sus hijos.
If we espirituales. are going to raise the spirit of Si vamos fathering a levantar el espíritu del so Padre that the curse in the earth para is que la broken, maldición que ha cubierto la tierra sea erradicada, then fathers lay up for their children, entonces los padres entregan todo a favor del and hijo. children do not lay up for their fathers. Y los hijos entonces no se quedan con sí mismos para sí mismos. I'm talking about spiritual Yo fathering. estoy hablando de padres espirituales. Fathers love unconditionally. Los padres aman incondicionalmente. And fathers will always be there for their Y los kids. padres siempre estarán ahí para sus hijos espirituales. Story of the prodigal son Ustedes pueden verlo en la historia del hijo is the pródigo. love story of a Es la father historia de and a amor son. de un padre y un hijo. There's two sons, but I'll talk about the one. Y habían dos hijos en la casa, pero solamente voy a hablar de uno. One of the two sons Uno came. The de los youngest dos son came to hijos, his el father, hijo más joven, fue al padre and he said, "Give me my portion of the usia." y le dijo, dame mi porción de la usia. One version will say, "Give me my bios," Y otra versión dice, entrégame mi bios, which is translated que as se traduce inheritance. como la palabra herencia, The son was not heredad. asking for his inheritance; El hijo no solamente estaba pidiendo su he heredad, was asking for independence. él lo que estaba pidiendo era independencia, He was no asking solamente for su his own herencia. life. Él estaba pidiendo poder ser el arquitecto dueño de su vida. He was asking for an identity that was distinct from his Él father's. andaba buscando una identidad totalmente diferente que la de su He padre. was asking to create his Eso era lo que él own estaba pidiendo. substantial Él lifestyle. quería tener su propia vida sustancialmente. And the word bios, from that word we get Y the la- word biology. Y de la palabra bios es de donde sale la palabra biología. Give me my own livelihood, my own Dame, biology. dame mi propia biología, entrégame mi propia vida. I want to create my own Porque yo species. quiero crear mi propia especie. Uf. And the father gave him Y el padre le entregó his own life su propia vida. and gave him some stuff Y that goes también le with dio it. cosas materiales que acompañaba a This él. fellow went Y entonces este caballero fue and he lost everything. y lo perdió todo. And he ended up in the pigsty, Y terminó con los cerdos. which is not kosher. Que los cerdos no es comida kosher, When you're a comida Jew, aceptable. Cuando eres judío, don't eat the food of tú pigs. no puedes comer la And you don't comida live de with los pigs. cerdos y no vives con It's unclean cerdos. living. Es un animal inmundo. And then he comes to his senses Entonces, en un momento vuelve en sí mismo and he realizes y se da cuenta there's no life que no hay vida outside of your father's fuera del house. Padre, fuera de la casa del Padre. There's no life. No hay vida There's fuera no del such thing Padre. as independence. No existe nada como ser independiente. Esa palabra He no probably existe. understands genealogy now. Usted puede entonces entender la genealogía ahora. And Abraham begat Abraham engendró a Isaac, Isaac. not cattle, No the ganados, richest man. no cosas materiales. just simply produced a son. Simplemente Abraham produjo And Isaac un hijo. begat Jacob. Isaac engendró a Jacob. And Jacob begat the 12 Jacob sons. engendró las 12 tribus, las And 12 realize that hijos. life is about Entonces nos damos cuenta que la vida todo tiene que Continuing ver what your con father continuar con lo que Dios, su Padre, inició. It's not discontinuity, it is continuity. Es continuar con todo lo que el Padre It is inició. the extension of Es what la your father does. extensión del Padre, lo It's que a él inició. replication. Es una réplica de lo que el Padre creó desde el principio. So he says, Entonces él dice, I will go to my father and say, yo voy a edificar. I've sinned. Perdón, cuando volvió al Padre, dijo, Listen to the Padre, words. yo he pecado Luke contra el chapter cielo. 15. Vaya a Lucas capítulo 15 cuando puedan. I've Ahora. sinned He pecado against heaven, en contra de los cielos, against the governmental en contra del order, orden gubernamental the de los cielos, constitution, la constitución the del protocols cielo, el trono de of Dios, how families de function. cómo las familias deben de That which is funcionar en la designed in tierra. heaven, Porque el diseño de la iglesia está en el cielo. I've sinned. Pero he pecado contra ese diseño celestial. And I've also sinned before you. Y también he Not pecado against you, en- before you. Y también he pecado delante de ti, no en contra de ti, sino delante de ti. When his father saw him Y coming, cuando el padre lo vio que his venía, father never waited.
Su padre no esperó que He llegara. left his veranda. Él dejó su localidad He ran y towards salió us, corriendo who was a long way off. y tuvo que correr un largo trecho Hugged him. y abrazó al And hijo received y him as he recibió was. al hijo tal cual como el hijo He was in estaba. beggar's clothing. El hijo estaba en ropa apestosa He de cerdo. smelled with the smell El of olor pigs. que tenía él era el olor del cerdo. I mean, de he los cerdos. perspired because he ate the food of pigs. Imagínese porque lo que él comía era la misma comida que les I daban a mean, los it was not a cerdos. good smell. Y déjeme decirle, no era un olor agradable. And the father brought him back. Pero el padre los retornó a la Immediately casa commissioned the y servants inmediatamente to le have dijo, a feast. hagamos fiesta. There was music. Y había música en la Music casa, we had como en here. la música que tuvimos aquí. There was dancing. Y estaban danzando. And after the father received him, Después que el padre lo había recibido, the father told him to go and get cleaned. y el padre le dijo después, ve y límpiate. He didn't get clean first. Pero no se limpió primero. He came as he was. El padre lo recibió tal cual como él estaba, en la misma condición. And then the big brother comes home and he starts to protest. Entonces el otro hijo llegó a la casa y comenzó una protesta. And this is what the father said. Y esto fue lo que el padre dijo. He said, your brother was dead. El padre declara, tu hermano estaba muerto, Now he's alive. pero ahora está vivo. In other words, En otras palabras, when you leave your family, cuando usted deja la casa de su you are padre, disconnected from life. usted está desconectado de la vida. When you come back to your family, Cuando usted retorna a su familia, you come back to life. entonces usted vuelve a la Your vida. brother was lost. Tu hermano estaba perdido, He was wandering, drifting. estaba divagando, perdido. But when you come back to your Pero family, cuando usted retorna a su you familia, are found. a su padre, Are you hearing me? ¿me están escuchando The father ustedes? didn't say, this boy squandered millions. El padre no comenzó a decir, este hijo mío perdió millones. Because when you are in your father's house, Porque cuando usted está en la casa de su padre, there'll always be food. siempre habrá provisión de alimento. You don't focus on losses. Usted no se enfoca en las Because where your father pérdidas. is, Porque donde quiera que su padre esté, there's an abundance habrá of blessings. abundancia de bendiciones. The church La iglesia must come back to family. tiene que retornar a la Look at the familia. scripture. Vayamos, Psalm 127. vamos al Salmo 127 en pantalla, por favor. Unless the Lord guards the city. Same verse. El mismo verso, si Jehová no edificare la The casa. watchmen awake in vain. Más abajo dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela Do la you know what the guardia. scripture says? ¿Saben lo que esta frase, este verso está declarando? If you do not build the family by raising the sons Si of God, no se levanta una casa, your prayer warriors edificando hijos, sus are wasting their time sus praying for the city you live in. intercesores están perdiendo el tiempo al orar por la ciudad. Can I say that again? Lo voy a decir otra vez. If you don't build family, Si no edifica familia, all the prayer you do over the area you live in toda la oración The city que usted esté haciendo en su ciudad is worthless. será en vano. ¿Oyó? You think about it. Piense ahora. How we pray for our cities. Cómo nosotros oramos constantemente por nuestra ciudad. Crime increases, El crimen aumenta en poverty incremento, increases, la pobreza en incremento, prostitution la increases, prostitución en incremento, broken marriages increase, divorcios en incremento, poverty increases. la pobreza incrementando. And you ask yourself the question, Y usted se hace la pregunta, why are we not having ¿y our por qué prayers no answered? estamos teniendo los resultados conforme a la intercesión? What did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? I will build Yo oikos domio. edificaré oikos domio. I will build a super family. Yo edificaré una suprafamilia Called the church, llamada la iglesia, and the gates y las of puertas hell. del Hades o del infierno not prevail against no prevalecerán. We don't have families. Nosotros no tenemos The familias. early church met as a family. Pero la iglesia neotestamentaria, la iglesia primaria se juntaban como familias, se They reunían broke como bread from familia, one family partían el pan entre una casa
to another y family. otra casa, otra familia. And the word of God Y la spread. palabra de Dios se esparció And conversions took y place. grandes conversiones ocurrieron. And we are praying. Y nosotros estamos We got orando. the intercessors. Tenemos los intercesores binding en and loosing. fuego, atando y desatando al diablo. And it's all in vain. Pero todo ese trabajo es en vano. Because we did not get the order Porque right. no tenemos el Because orden prayer correcto. is wonderful. La oración es And maravillosa. Jesus said this. Y Jesús dijo He esto. went into the temple Él here fue al on templo and he cleansed y it. comenzó cuando estaban las And then he mesas. said, Él comenzó a limpiar el templo, ¿se acuerdan? My oikos, not Y dijo, here on. él dijo, oikos, yo. My house or my father's house, Él dijo, la casa de mi padre, you've made a den of ustedes thieves. la han convertido en una cueva de It was ladrones. supposed to be an oikos Porque estaba llamada a ser un of oikos prayer. de oración, A family una of familia prayer. de In oración. other words, it was supposed to be the gate Entonces estamos llamados a ser las puertas where heaven and earth en el would cual el meet. cielo y la tierra se hacen uno Divine engagements will y take place. ocurren transacciones divinas. But because you didn't build the Pero por family, cuanto no edificaron una you familia, built a supermarket. usted lo que ha edificado es un supermercado. You built a mall. Ha edificado un lugar de compras de You built tiendas. a commercial system. Ustedes han levantado un sistema You comercial. brought theft into my Ustedes house. han traído la peste a mi casa. If you build family, if you build Si usted family, edifica familia, the gates of hell las puertas del infierno, del Hades, no will not touch your prevalecerán. house No tocarán su casa and the area that you sit y en in. el área en el cual usted está colocado. That's how divine immunity Y es así como la inmunización And nos llega, preservation la preservación nos will come into alcanza our environments. y entrará en nuestros ambientes. Right? If you can only see in the spirit, Si usted pudiese ver esto en el espíritu, God places shields around communities. Dios coloca escudos alrededor In the de Middle East, comunidades. En el Medio Oriente, The nation of la Israel, nación de Israel, they have shields ellos tienen como escudos that protect their nation que protege su from nación the attack of de los missiles ataques de los misiles, that comes ¿correcto? to the Palestinians and the Lebanese Entre and los so forth, libaneses y los palestinos. from the Palestinos, groups that are de todos los opposed to grupos que están en contra de to ellos. Israel. Entonces And Israel those shields edificó estos escudos grandes disarm the que missiles pueden desarmar los misiles que son tirados en before contra de they fall on ellos the cities of Israel. para traer preservación en la ciudad de Israel. In the spirit, Y en el espíritu, when you build a family, cuando usted edifica una it familia, becomes an army, esa familia se convierte en un and ejército there's a shield y se convierte en un that brings escudo immunity and preservation que preserva la unicidad y la vida to the house of a God. la casa de Dios. It's called a divine hedge. Eso se llama un cerco divino colocado Please alrededor. read the Bible. Por favor, lean las escrituras. You will be surprised to discover Usted se va a sorprender al encontrar how God keeps his people. cómo Dios preserva. I beg every leader of a Yo congregation, les ruego a cada líder de cada congregación, don't build an institution no of religion. edifiquen una institución religiosa, Build a family. edifiquen una familia. Don't be caught up with titles. No esté con el tema de los títulos, no sea atrapado con los títulos. Be a father. Sea un padre. God never teach us to pray to him Dios no nos enseñó que le oráramos a Él using titles. usando títulos. He said, call me father. Digo, simplemente llámeme Padre. Father. Padre. Abba Father. Abba, Padre. My father. Mi Our Padre. father. Nuestro papito, nuestro Padre. If God's not big on it, why are we so big Si on it? Dios no tiene problemas con esos títulos y todo eso, ¿por qué nosotros siempre usamos todos estos títulos? Let's get back. Vamos a To retornar simplicity. a las escrituras. Psalm 68. Salmo 68. Psalm 68. Salmo 6:8 en pantalla, por favor. Verse 6. Verse 5. Verso 5. Verse 5. Verso 5. We can read the whole chapter. It's a very Puede leer powerful. el Salmo 68, anótalo luego en su casa. Say to your neighbor, we're building family. Dígale a su vecino, estamos edificando la familia.
That's why family meets around the table. Es por eso que la familia se reúne en medio de I'm not mesas. referring to these tables. No estoy hablando de mesas físicas per The word se. family, the metaphor for table La metáfora para la palabra mesas is fellowship. es comunión los unos con los otros. Fellowship. Compartir. Koinonia. Koinonia. Koinonia comes from the word konos. La palabra koinonia viene de la palabra konos. And that Greek word konos Y esa palabra griego konos means common. significa When you come into cuando fellowship, usted entra en una comunión. not communion. No, When you come into fellowship, cuando usted comienza a relacionarse el Koinonia. uno con el otro, es koinonia. everyone Cada uno, becomes common. todo se convierte en común en medio de todos. Not as in simple and devalued. No como en cosas simples o que no tienen valor. You become common because Usted se convierte en algo común, pero no porque no tenga valor, ¿me entiende? we all share the same bond. Porque todos compartimos la misma relación, It's el called mismo family. vínculo que se llama familia. And whether you're a little child Y or aunque big, usted sea un niño pequeño o un niño whether grande, you have a degree si tiene una or no titulación degree, de universidad whether o no you're lo rich tenga, si es rico o si es or pobre, poor, but when we are in common, pero cuando todo lo tenemos en común, then there's koinonia. entonces la palabra koinonia se This is manifiesta. what we call the communion Y es lo que of llamamos the body. la comunión del cuerpo de Cristo. This is the oneness Es la unicidad del cuerpo of the faith. de la fe, la unicidad de la fe. I know I'm on live streaming. I'm not supposed to say this, but let me say it. Yo sé que estoy en el aire, pero In my como my quiera congregation, my household, voy a decir esto. Mi casa de fe, we have people that are very, very successful, tenemos personas que tienen grandes éxitos. extremely, Son personas Influential de gran influencia. and we have some extremely ordinary people. Y tenemos personas extremadamente ordinarias. Some of them are not completely delivered of certain things, Y- like vices. Y algunos de ellos no están totalmente liberados de, por ejemplo, de múltiples crisis. And one young man who loves God, Y un hombre joven que ama but al he's still Señor, bound by a drug habit. pero está atado a una adicción de drogas. He will come every Sunday to church. Y todos los domingos llega al servicio. Sometimes not in the best frame Y a of mind. veces no tiene el olor más agradable. And at times he could be Y a disturbing. veces también con una conducta no adecuada. And my pastors have asked me on a few Y occasions, mis the elders of my pastores, church, los ancianos de nuestra casa me han pedido en varias ocasiones. maybe we should now ask him not to attend the church. Quizás debemos de decirle a él que no The venga household. más a los servicios, a la casa, a la And I familia. asked God, what should I say to Y them? le pregunté a Dios, ¿qué debo de responderles a ellos? God said, Y Dios me dijo, leave him in the family. déjalo en la familia, Love him. ámalo. So I said to them, he's not going anywhere, he's staying here. Así que le dije a los ancianos, él no se va para ninguna parte, él se queda con nosotros. Because that young man reminds us Porque ese hombre nos acuerda a nosotros that our grace in the house is not complete. que nuestra gracia en la casa no está completa todavía. And he is our thorn. Y él es el aguijón que He's going to nosotros teach us how to cargamos, love que unconditionally. nos va a enseñar a nosotros a amar incondicionalmente. So I gave him a promotion. Entonces le di una promoción el I otro told him día. to come and sit behind me in Y le church. dije que todos los días, en todos los servicios, se sentara detrás de mí. Right behind me. Justamente detrás de mí se sienta él. So every time I turn around, Entonces cada vez que yo miro atrás, he's the first one I él es see. la primera persona que yo veo. And there are some days Y hay algunos días I want to catch him que by yo the quiero ear jalarle la oreja and drag him out of the y church decirle, vete de aquí. because he's so disturbing. Porque interrumpe demasiado. But he tells me Pero él me dice a mí that Jesus came for people like him. que Jesús vino para las personas que son como él. And slowly,
Y lentamente, he's becoming more compliant with the culture of the cada house, vez está siendo más compatible con la cultura de la casa, even though he's not totally delivered from a aunque no vice. esté totalmente liberado de la adicción que él carga. Now, this is what God does. Y esto es lo que Dios God is a hace. father. Dios es Verse un 5. padre. Observen en el Salmo the fatherless. 68:5. Salmo 68:5 declara que Él es padre de And los a huérfanos defender y defensor or a protector o or protector an advocate o un or a abogado judge of widows. de la viuda This o is viudas. how families are built. Y es así como las familias son edificadas. Is God in his holy habitation, Es Dios en su santa in his morada, holy dwelling? en su hábitat So in God's santo. dwelling, La morada de Dios, he loves to bring the spirit of a father Dios ama traer el espíritu del Padre to the fatherless a los que no, a los huérfanos and to widows. y a las viudas. Verse 6. Verso 6. God sets. Everyone say God sets. Dios hace habitar, digan todos, Dios hace habitar. This is a strategic orchestration of God. Esta es una orquestación o es una forma en la cual Dios hace las This is what cosas. we will call a calculated Es positioning. lo que nosotros llamamos una posición calculada por God Dios. sets the solitary. Dios hace habitar en familia a los God sets the solitary in Dios hace families. habitar en familia a los desamparados. Now, do you know what the word solitary means? ¿Saben ustedes lo que la palabra desamparado significa en su origen? It's the same word used Es la misma palabra usada in Genesis 22. en Génesis capítulo 22, When God came to cuando Abraham, Dios llegó a Abraham and God said to y Abraham, Dios le dijo a Abraham, 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 take your only son, toma a tu hijo the unigénito, one whom you love. el hijo que amas, The word only y la palabra unigénito is the same word for solitary. es la misma palabra para It's los the Hebrew word desamparados. Yahed. Y es la palabra en hebreo Yahed. And that Yahed. word means Y esa palabra significa unique, único, special, especial, extraordinary, extraordinario, one of its kind. uno en su única clase, The most special. el más Take your especial. only child. Toma a tu hijo unigénito. God takes each one of us Dios nos toma a cada uno de as if nosotros we are his como si only nosotros fuésemos el unigénito special de child. Dios, su hijo especial, child, his extraordinary su child, hijo and he extraordinario, places us in y nos families. coloca en unidades de familia. That's how the widow Y is es no more a así widow, como la viuda deja de ser and the viuda orphan is no y el more an orphan. huérfano deja de ser huérfano. That's the spiritual family. Esa es la familia espiritual. He sets the solitary Él in families. Hace habitar en familia a los He brings out those desamparados who are bound into prosperity. y saca a los cautivos a prosperidad. That's how he brings you into Y es prosperity. así como Él nos introduce a la prosperidad. But those who rebel against this, Mas but the los rebellious rebeldes dwell in habitan a dry en tierra place, seca, dry land. tierra seca. Beloved, I'm closing. Mis amados, yo estoy terminando. God takes everyone that receives Jesus as Dios Savior toma a cada uno que recibe a Jesús como su Señor And puts y them in a Salvador family. y los coloca en una unidad de familia. and then he says, Y luego declara, Victor, Víctor, will you please father them for me? ¿puedes tú ser el padre representativo para This ellos? is my unique, Porque este es special, mi one unigénito, of its kind. mi único hijo que es My only incomparable, mi único hijo. I love him with my whole Lo life. amo con todas mis fuerzas, todo mi Victor. corazón. Víctor, Will you please take care of them? ¿puedes tú cuidar de ellos? Do you know why God chose David? ¿Saben por qué Dios escogió a David? Because he had the heart of God. Porque tenía el corazón He was conforme a not a Dios. perfect man.
David no fue un hombre perfecto, but he had a heart of love. pero tenía un corazón de amor. When his father Cuando su padre placed him over sheep, lo colocó al cuidado de ovejas, sheep, de which is a ovejas, picture of God's que es people, un cuadro de la familia de Dios, a lion and a bear came un león y un oso llegaron to attack para the sheep. atacar las ovejas. And David will not let his father's sheep get Y destroyed. David no permitió nunca que las ovejas de su padre fuesen destruidas. Common sense will tell Y you el sentido común nos dicta that you should save your life and not the que si sheep. llega un oso o un león, usted tiene que cuidar su propia vida. But he will not let a lion take his Pero él no iba a dad's permitir sheep. que un león destruyera las ovejas de su He will padre. not let a bear Ni iba a dejar take que el his dad's oso sheep. destruyera las ovejas de su padre. He loved what he was responsible Él for. amaba su responsabilidad del There's a lot cuidado. of people today, Hay muchas personas they hoy think en it's día prestigious to lead a que congregation. ellos entienden que es prestigioso ser el líder de una congregación It's about status. porque nos da un estatus, It's about titles. tiene que ver con títulos. So sitting in the special chair. Lo sientan en una mesa And let especial, me tell you pero something. déjeme decirle algo. That's vanity. Eso es vanidad, pura Yes, we have vanidad. privileges. Eso es una We have mentalidad. privileges. I have privileges in my sí, congregation. ciertamente por esa posición recibimos It comes privilegios. with your position in the house of God. Porque uno recibe una posición dentro de la casa de And Dios. in Eso a es great entendible. house, you'll have Y these en una gran casa estas cosas sí things. Nothing suceden. unimportant about that. Pero eso no es el todo. But Pero for me, para mí all of that means nothing. todo eso es secundario, no The significa most nada. important thing is Porque lo más importante para mí es that I can give my life que yo puedo entregar mi vida for my sheep. a favor de mis ovejas. God takes the solitary, Dios toma a los desamparados places them in families. y los hace habitar en familias. Takes a Yasser and a Vilma. Toma un Yacer y una Vilma He says, Father, my people. y le dice, sean padres para mi Yasser and pueblo. Vilma know that it's too huge Y to Yacer y father. Vilma, que son los padres de esta gran So congregación, they raise up elders entonces ellos levantan los valores under them bajo ellos. so that the whole house can be fathered. Entonces levantan a los hijos para que toda la casa pueda ser guardada y I'm protegida. continuously employing more pastors. Y yo continuamente tengo que estar buscando más pastores asociados. And I tell them, you are elders. Y yo le digo a ellos, ustedes son You are ancianos. shepherds of the flock. Ustedes son los pastores de las You are ovejas. fathers. Ustedes son padres. And I am traveling. Mientras yo esté But viajando, those people are the most important esas thing. personas, ese pueblo es lo más importante I para invest more ustedes. in salaries Yo invierto más en buenos salarios than in buildings que en edificios and music systems. y que en los sistemas de música technology. y la All tecnología. of that is very important. to Todo me. eso es importante, sí. But caring for the flock Pero cuidar a las ovejas is more important to me. es más importante para mí Buildings que and all the other stuff. todas las demás cosas. When we love God's people, Cuando amamos el pueblo de glory Dios, of God will come la back into gloria de Dios se ha de manifestar. Why? ¿Por qué? Because we have a mandate, Porque tenemos el like mandato Mary and Joseph, que se le dio a María y a José for a child con un hijo, to become a son. que ese hijo se convirtiera en un hijo, For unto us a que ese child is infante, born, ese niño se convirtiera en un hijo maduro. but a son is given. Un niño es dado, pero un hijo It took es. 30 years to bring the child Tomó 30 años para que ese niño se convirtiera en un padre, en True un hijo sonship. maduro, para que fuera un hijo maduro. Then God said, Entonces el padre pudo declarar, this is my son. este es mi hijo amado. That's what we had to do. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Pastors, I beg you here, Pastores, yo les suplico, make the transition. hagan la transición, Become fathers to your people. sean padres I'm not talking para about la paternalistic grey. fathering. Yo no estoy hablando de ser un padre paternal, I'm no. talking about remote heavenly fathering. Yo estoy hablando de ustedes ser padres a control remoto cargando el Love your espíritu del people. Padre celestial en Raise su up the congregación families of God. y levanten la familia de The Dios glory of God will come back y to la the gloria retornará a la casa de Dios.
Amen. Amén. The grace of our Lord Jesus Christ, Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, love el amor of our dear Heavenly Father, de nuestro amado Padre Celestial peace and communion of the Holy y Spirit la paz y la comunión con el Espíritu Santo be with each one of you. esté con cada uno de ustedes, As you take the church en la medida en la cual la iglesia es llevada back to the eternal a design. la intención original. Amen. The Amén. Lord bless you. El Señor les The bendiga. Lord bless you. El Señor les bendiga.